El cielo sobre la Ciudad de México llevaba amenazando lluvia desde la tarde. Rosa María lo sabía porque había estado limpiando pisos en una casa del Pedregal toda la jornada, y cada vez que levantaba la vista hacia las ventanas de cristal, veía las nubes grises cargándose más y más, como si el universo también estuviera conteniendo la respiración. Cuando llegó a su casa en la colonia Iztapalapa, a las 6 de la tarde traía en la cartera 1,200 pesos. Era dinero honrado, ganado con sus propias manos, dolor de espalda incluido, limpiando los espacios que otras mujeres de su posición jamás pisarían de otra forma. Su bebé, Sofía, estaba en la guardería comunitaria. Rosa la recogería después de dejar sus cosas, pero primero tenía que enfrentar a Héctor. Su esposo estaba sentado en la sala de su pequeña casa de 2 cuartos, mirando televisión. Tenía 35 años, trabajaba en un taller mecánico, cuando trabajaba, y llevaba una semana sin ir. Rosa conocía ese patrón. Primero venían días sin empleo, luego venía la irritabilidad, después la bebida, y finalmente todo caía. Ella había aprendido a reconocer los signos como alguien que lee las grietas en una pared antes de que se derrumbe. «Llegaste tarde», dijo Héctor sin apartar la vista de la pantalla. «No, llegué a la hora. Fui por Sofía», respondió Rosa, dejando su bolsa en la mesa pequeña de la cocina. Héctor se giró lentamente. Sus ojos, que una vez ella había encontrado hermosos, ahora le parecían oscuros como pozos sin fondo. «¿Fuiste a algún lado más?» «No, directamente a la guardería». «Mentirosa». Rosa sintió ese familiar apretón en el pecho. Los dos sabían que no estaba mintiendo, pero la verdad nunca importaba en estas discusiones. Lo que importaba era que Héctor necesitaba sentirse en control, y ella era el único lugar donde podía ejercerlo. «Héctor, estoy cansada. Trabajé 10 horas hoy. Sofía debe estar». «¿Cuánto ganaste?», interrumpió levantándose del sofá. Rosa dudó. Sabía lo que vendría después. Sabía que si le mostraba el dinero, él lo tomaría. Sabía que si no lo hacía, diría que estaba escondiendo cosas. No había salida que fuera segura. Nunca la había. 1,200 pesos, dijo finalmente, extrayendo la cartera de su uniforme gris de limpieza. Héctor tomó el dinero sin preguntar. Contó los billetes con una deliberación que parecía estar diseñada para hacerla sentir pequeña. «Esto es lo que ganas en todo un día de estar de rodillas limpiando casas ajenas, ¿verdad?», preguntó, más para sí mismo que para ella. «Es dinero para comer, para pagar el agua, para nada. Es dinero que yo voy a usar, porque tú no sabes cómo manejarlo. Mira cómo vivimos. Mira esta casa. ¿Es así como debe vivir la familia de un hombre?». Rosa no respondió. Había aprendido que responder solo alargaba las cosas. Héctor guardó el dinero en su bolsillo de manera definitiva, como quien cierra una puerta. Luego caminó hacia la puerta principal. «Voy a salir», anunció. «¿Cuándo regresas?». «Sofía tiene hambre. Necesito hacer». «No me importa. Tú arréglate. Yo voy a estar con amigos». La puerta se cerró detrás de él. Rosa escuchó el sonido de su motocicleta arrancando en la calle. Luego, el silencio. Se sentó en el sofá y permitió que sus manos temblaran. Esto era lo normal. Esto era su vida. Pero algo dentro de ella, algo pequeño, casi imperceptible, estaba comenzando a reconocer que normal no era lo mismo que correcto. Recogió a Sofía de la guardería. Su hija de 2 años, con su pelo oscuro y sus mejillas redondas, corrió hacia ella gritando «¡Mamá!», como si no la hubiera visto en años. Rosa la levantó, la besó en la frente y trató de sonreír. El amor por esa niña era lo único que sabía cómo hacer correctamente. Preparó cena con lo que tenía: arroz, frijoles, unos jitomates que estaban a punto de echarse a perder. Comió poco, compartiendo la mayoría con Sofía. La metió en la cama a las 8. Su hija se durmió casi inmediatamente, agotada por las horas de juego en la guardería. Rosa se quedó despierta, en la oscuridad de la habitación, escuchando la lluvia que había comenzado a caer alrededor de las 9 de la noche.
No era una lluvia suave, era un aguacero, el tipo de lluvia que suena como si el cielo estuviera vertiendo cubetas enteras. Se preguntó dónde estaría Héctor. Probablemente en casa de su amigo Javier, bebiendo cerveza y jugando cartas, probablemente gastando su dinero. A las 11:30 escuchó la motocicleta. Héctor entró mojado, oliendo a cerveza y a humo. Rosa estaba en la sala, esperando, porque sabía que si se iba a dormir esto sería peor. «¿Dónde está mi cena?», preguntó aunque acababa de llegar. «La guardé, puedo calentarla». «Quería cena caliente, quería que estuvieras preparada, pero estás aquí, tirada como un trapo, en lugar de estar esperando a tu marido como debe ser». Rosa se levantó. Sus manos estaban frías. «Héctor, déjame prepararte algo». «No, ya es demasiado tarde para que me importe. Lo que quiero es que entiendas algo. Tú crees que porque trabajas unas horas limpiando casas, eres importante, que eres una mujer fuerte, ¿verdad?». Su voz había adquirido ese tono que Rosa reconocía, el tono que precedía a las cosas malas. «Pero mira lo que eres, mira dónde estás. Eres una mujer que no puede ni mantener una casa decente. Eres una madre que cría una hija en la pobreza. Eres una esposa que no sabe cómo tratar a su marido». Cada palabra era un golpe sin ser un golpe. Rosa había aprendido que el dolor emocional dejaba menos marcas que el físico, pero dolía de maneras que el cuerpo nunca podría sanar completamente. «Quiero que salgas», dijo Héctor señalando la puerta. «¿Qué?». «Que salgas. Tú y la niña. Quiero que se vayan al patio ahora». «Héctor, está lloviendo. Sofía está dormida, por favor». «¿Vas a desobedecerme?». Su voz era baja, pero cargada de una amenaza que era casi peor que si hubiera gritado. Rosa sintió que algo dentro de ella se quebraba. Pero no era su voluntad, era su esperanza. Era la pequeña parte que todavía creía que esto podría mejorar, que si solo hacía las cosas correctas, todo estaría bien. Fue a despertar a Sofía. La niña protestó, adormilada y confundida. Rosa la cargó, envuelve en una sábana fina, porque Héctor no le permitió coger una manta. «¿Hacia dónde vamos, mamá?», preguntó Sofía con los ojos apenas abiertos. «A jugar afuera, mi amor», mintió Rosa besando su cabecita. El patio era pequeño, tan solo un espacio rectangular entre la casa y la pared de ladrillo que colindaba con la propiedad vecina. No había techo, no había protección, solo el cielo abierto que ahora estaba descargando toda su furia. Rosa se sentó contra la pared, con Sofía en su regazo. La sábana que llevaban se empapó casi inmediatamente. El agua fría corría por su cara, se mezclaba con las lágrimas que Rosa no había permitido que cayeran dentro de la casa. Sofía comenzó a llorar, asustada y confundida. «¿Por qué hace frío, mamá? ¿Por qué estamos mojadas?». Rosa no sabía qué responder. ¿Cómo le explica a una niña de 2 años que su padre era un hombre que usaba el control como una forma de amor? ¿Cómo le enseña que el mundo podía ser cruel, que incluso las personas que se suponía debían protegerte podían convertirse en tus peores enemigos? «Shh, cariño. Mamá está aquí. Mamá te protege». Pero mientras decía eso, Rosa sabía que era una mentira. No podía proteger a Sofía de su propio padre. No podía protegerla del frío, de la lluvia, de la humillación. No podía protegerla de una vida que ya había comenzado en la pobreza y la violencia emocional. Pasaron las horas. Rosa perdió la cuenta. Tal vez fueron 3 horas. Tal vez fueron 5. Sofía finalmente se quedó dormida, acurrucada contra su pecho, tiritando. Rosa mantuvo los ojos abiertos, mirando fijamente nada, sintiendo cómo la lluvia le lavaba la piel, cómo el agua fría se colaba en sus pulmones con cada respiración. En algún momento de la noche pasó doña Carmen, su vecina, caminando hacia el fondo de su propio patio para traer algo del pequeño cobertizo donde guardaba herramientas. La vio. Rosa lo vio en sus ojos, esa mezcla de shock y algo más antiguo, algo que reconocía el dolor cuando lo veía. Doña Carmen tenía 72 años. Había vivido una vida completa en esa manzana. Había visto matrimonios formarse y romperse. Había enterrado a un marido. Sabía cosas.
pero no dijo nada esa noche. Solo pasó con lentitud, mirando hacia otro lado de la manera que tienen las personas que no quieren involucrarse en los asuntos de otros, pero que llevan ese conocimiento con ellas como una piedra en el bolsillo. Cuando finalmente dejó de llover, alrededor de las 5 de la mañana, Rosa estaba temblando de frío. Sofía estaba lívida, sus labios azulados. Rosa la levantó, entró a la casa y encontró a Héctor durmiendo en su cama como si nada hubiera pasado. Metió a Sofía bajo agua tibia, tan tibia como pudo permitirse sin despertar a Héctor. Luego, la envolvió en todas las prendas secas que tenían y la acostó en la cama a su lado, vigilando para asegurar que siguiera respirando. No durmió. Simplemente esperó a que amaneciera. Capítulo 2. La revelación. Cuando salió el sol, todo se veía diferente en Iztapalapa. La lluvia había dejado un brillo sobre las calles de cemento, sobre los cables de luz que se cruzaban de una casa a otra como una red intrincada de conexiones rotas. Rosa se levantó de la cama, dejando a Sofía durmiendo. Su hija respiraba con dificultad, como si tuviera algo atrapado en la garganta. Rosa le tocó la frente. Estaba caliente, fiebre. El pánico fue instantáneo y absoluto. Rosa no tenía dinero, no tenía seguro. Lo poco que Héctor le permitía gastar iba a comida y servicios básicos. Un médico era algo de otro mundo. Fue a la cocina y preparó té de jengibre y miel, algo que su propia madre le había hecho años atrás, antes de que todo se complicara. Regresó a la habitación y encontró que Sofía estaba despierta, mirando el techo con los ojos vidriosos. «Mamá», susurró. «Aquí estoy, amor. Toma un poco de té». Sofía tomó pequeños sorbos. Rosa se sentó en la orilla de la cama, cantándole canciones suavemente, acariciando su pelo. Afuera podía escuchar los sonidos del barrio despertando, vendedores de tamales gritando, autobuses pasando, niños siendo enviados a la escuela. Era un martes normal, un día normal en Iztapalapa, pero para Rosa nada volvería a ser normal después de esta noche. Alrededor de las 9 de la mañana, escuchó que alguien tocaba a la puerta. Rosa no esperaba a nadie. Abrió con cuidado y encontró a doña Carmen, quien sostenía una bolsa de plástico. «Buenos días», dijo la vecina, con su voz ronca de años fumando cigarrillos. «Traigo atole de pollo y pan. Pensé que tal vez necesitaban algo». Rosa sintió que algo en su interior se quebraba nuevamente. Nadie le había ofrecido ayuda sin una intención oculta en años. «Doña Carmen, no tengo cómo pagarle». «No es un pago, es un regalo. Puedo ver que la niña está enferma. El atole le hará bien». Doña Carmen entró sin pedir permiso, de la manera que tienen las mujeres de su generación, como si su experiencia de vida les diera derecho a ocupar espacio. Fue directamente a la habitación, vio a Sofía y emitió un sonido que era parte preocupación, parte indignación. «¿Cuánto tiempo lleva así?» «Desde anoche. Estuvimos. Fue una noche difícil». Doña Carmen miró a Rosa de una manera que sugería que sabía exactamente qué tipo de noche había sido. Sus ojos eran de un verde claro, ligeramente nublados por la edad, pero penetrantes. «Mi hijo es enfermero en el hospital público. Puedo hablarle. Tal vez pueda venir a verla sin cobrar para asegurarse de que no sea algo serio». «No, Héctor». «¿Héctor qué? Héctor se va a molestar porque tu hija recibe atención médica». Doña Carmen pronunció el nombre como si fuera algo amargo en su boca. «Siéntate, Rosa. Vamos a comer». Se sentaron en la pequeña cocina. Doña Carmen sirvió el atole en tazones de cerámica que trajo en su bolsa. Rosa probó un sorbo y casi lloró. Era delicioso, sabroso de una manera que sugería amor en cada ingrediente. Sofía comió un poco también y pareció animarse ligeramente. «Llevo viéndote desde hace 3 años, cuando te mudaste aquí con esa criatura», dijo doña Carmen refiriéndose a Sofía. «Te he visto cambiar. He visto cómo ese hombre te apaga». Rosa no supo qué decir. Era como si alguien finalmente estuviera viendo, realmente viendo, la vida que ella había estado viviendo en silencio. «Mi marido era igual», continuó doña Carmen, «durante 42 años.
Lo que empezó como pasión y control se convirtió en una jaula. Y cuando finalmente murió, hace 18 años, descubrí que no estaba lista para vivir sin las barras de esa jaula. Lo siento. No lo hagas. Solo quiero que entiendas algo. El control nunca es amor, y la humillación nunca es disciplina. Lo que tu marido hace es elegir ser un cobarde. Doña Carmen se levantó y fue al refrigerador. Sacó un vaso de agua. «Mira», dijo, señalando el espejo que colgaba sobre el refrigerador. «Mira tu cara». Rosa se vio. Tenía ojeras profundas. Su pelo estaba despeinado. Pero más que eso, había una expresión en su rostro que no había visto en años. Una expresión de alguien que había sido vencido. Quiero que escuches lo que voy a decirte ahora, y quiero que lo recuerdes cada vez que Héctor te haga sentir menos de lo que eres, dijo doña Carmen poniéndose de pie frente a ella. Hace 2 años mi nieta vio a Héctor besándose con otra mujer en el mercado de la Merced. No es la primera vez. Hay una mujer, Verónica, que trabaja en una tienda de ropa allá. Tienen un acuerdo desde hace más de 1 año. El corazón de Rosa dejó de latir. No porque fuera un shock, en algún nivel, siempre supo que había algo más oscuro en el comportamiento de Héctor, sino porque de repente todo lo que la había mantenido en su lugar, toda la culpa y la vergüenza, fueron removidos. ¿Cómo lo sabes? Mi nieta me lo contó. Luego yo misma vi a esa mujer. Tiene el dinero que tú no tienes, tiene un coche, vive en Naucalpan. Héctor va a verla cada vez que dice que está con sus amigos. Rosa se levantó y caminó hacia la habitación donde Sofía dormía nuevamente. Miró a su hija, tan vulnerable en el sueño, y algo dentro de ella que había estado dormido durante años, finalmente despertó. Cuando regresó a la cocina, doña Carmen estaba preparando más atole. «¿Por qué me dices esto?», preguntó Rosa. «Porque la verdad es lo opuesto a la jaula. Cuando sabes la verdad, al menos puedes elegir qué hacer con ella. Puedes seguir viviendo en la mentira, o puedes decidir vivir. No tengo a dónde ir. Tienes. Yo tengo un cuarto en mi casa. Está vacío desde que mi hija se fue a Guadalajara. Es tuyo si lo necesitas». Rosa se sentó y finalmente permitió que las lágrimas fluyeran. No lloraba por Héctor, no lloraba por el matrimonio. Lloraba por los 3 años perdidos, por el dinero que había ganado con sus manos y que él había tomado, por todas las noches que había pasado sintiéndose pequeña cuando en realidad era fuerte. Capítulo 3. La tormenta interna. Los siguientes días fueron extraños, como caminar a través de un sueño que no era del todo nada y no era del todo real. Sofía mejoró gradualmente. El hijo de doña Carmen, Eduardo, vino el miércoles y confirmó que era solo una infección respiratoria menor, causada por la exposición al frío y la lluvia. Prescribió antibióticos que doña Carmen compró de su propio bolsillo, insistiendo en que no había discusión posible al respecto. Rosa se encontró viviendo en un estado de suspenso emocional. Sabía la verdad. Sabía que Héctor estaba mintiendo. Sabía que todo lo que había construido su matrimonio era una ilusión, pero aún vivía en la casa. Aún fingía. Aún cumplía. Porque la verdad, descubrió Rosa, era más aterradora que la mentira. La mentira era predecible. Sabía cómo existir dentro de ella. Pero la verdad requería decisiones, y las decisiones tenían consecuencias. El viernes por la noche, Héctor llegó tarde nuevamente. Rosa estaba en la cocina preparando sopa de verduras. Cuando entró, ella levantó la vista y lo vio realmente por primera vez en años. Un hombre de 35 años que se estaba volviendo flácido alrededor de la cintura, cuyos ojos reflejaban una falta de contentamiento que probablemente ni él mismo comprendía completamente, cuya necesidad de controlar a otros era la prueba de su propio vacío interior. «¿Qué hay para comer?», preguntó, como siempre. «Sopa y arroz. ¿Fue lo que comiste tú hoy?». «Sí». «Entonces está bien». Se sentó en la mesa pequeña. Rosa sirvió la sopa en un plato. La observó comer, con esa sensación extraña de estar viéndolo desde una distancia que no era física sino emocional.
Sofía estuvo enferma esta semana, dijo Rosa cuidadosamente. Eso no es mi problema. Es tu hija. Héctor dejó de comer y levantó la vista hacia ella. Sus ojos se oscurecieron. ¿Estás cuestionando algo que haya hecho yo? Y ahí estaba, el patrón, la amenaza, la necesidad de asegurar que ella permaneciera pequeña. Pero esta vez Rosa no sintió miedo, sintió rabia, una rabia pura y clara, como agua fría. No, dijo con voz tranquila. Solo estoy diciendo que estuvo enferma. ¿Y? Y nada, solo quería que lo supieras. Se giró y regresó a la cocina, donde finalizó de preparar su propia cena. Se sentó en el otro extremo de la mesa, comiendo en silencio mientras Héctor terminaba su plato. El silencio era más ruidoso que cualquier grito. Esa noche, cuando Héctor fue a acostarse, Rosa permaneció en la sala. No sabía qué estaba haciendo exactamente, simplemente sabía que no podía estar cerca de él. Eventualmente, se durmió en el sofá, una manta fina sobre su cuerpo. En la madrugada Héctor salió de la habitación y la vio allí. «¿Qué es esto?», preguntó. «No me sentía bien. Necesitaba estar aquí». «Eres mi esposa. Duermes en mi cama». «Hoy no. Hoy duermo aquí». Héctor se acercó. Rosa vio la furia en su rostro. Vio cómo su mandíbula se apretaba. Vio cómo sus manos se cerraban en puños. Y en ese momento, Rosa comprendió algo que cambió todo. Él nunca había tenido poder sobre ella, excepto el que ella misma le había dado. «¿Qué te está pasando?», preguntó Héctor, su voz ahora más controlada pero más aterradora por ello. «Nada, solo necesitaba dormir sola». «¿Hay alguien más?». La pregunta era ridícula en su hipocresía. Rosa casi se ríe, pero se contuvo. «No». «¿Entonces qué es?». Rosa se incorporó en el sofá, mirándolo directamente a los ojos. «Es que he estado pensando en muchas cosas últimamente, en nosotros, en cómo vivimos, en qué significa esto». «¿Significa qué?». «Nuestro matrimonio». Héctor se fue a la habitación y cerró la puerta. Rosa escuchó el sonido del seguro, luego nada. El sábado por la mañana, Héctor salió temprano y no regresó hasta la noche. Rosa pasó el día con Sofía, quien ya estaba mucho mejor. Fueron a comprar cosas básicas con el dinero que doña Carmen le prestó insistentemente. Rosa trabajaba desde hacía 3 años, pero nunca había tenido dinero propio. Siempre había pertenecido a Héctor, tanto el dinero como el tiempo como el cuerpo. Por la tarde, Rosa fue a visitar a doña Carmen. La casa de su vecina era pequeña, pero estaba cuidada de una manera que sugería amor hacia el espacio. Había plantas en las ventanas, flores en un jarrón sobre la mesa, fotos en las paredes de una vida vivida. «¿Cómo estás?», preguntó doña Carmen sirviendo té. «No sé», respondió Rosa honestamente. «Siento que estoy despertando de un sueño, pero el despertar duele. Siempre duele. Lo fácil sería volver a dormirse». «¿Cómo hiciste? ¿Cuándo finalmente te diste cuenta sobre tu marido?». Doña Carmen se sentó lentamente. Sus manos estaban manchadas de manchas de la edad, pero firmes. «Tardé 42 años. ¿Sabes cuántos días es eso?», preguntó, aunque no esperaba respuesta. 15.730 días, casi 43 años de mi vida en una mentira. Cuando finalmente lo dejé físicamente, fue porque casi muero. Casi fue demasiado tarde. ¿Qué pasó? Tuvo un infarto mientras estaba con su amante, y cuando llegué al hospital me enteré de que había otra mujer, luego otra, y me pregunté, ¿para qué estuve aquí? ¿Qué punto tenía mi sacrificio si él nunca sacrificó nada por mí? Rosa sintió que algo se quebraba dentro de ella nuevamente, pero esta vez no era su esperanza. Era el peso que había estado cargando durante años. «Doña Carmen, si me voy, ¿dónde iría Sofía a la escuela? ¿Cómo cuidaría de ella?». «Hay formas, hay refugios, hay ayuda. Lo que hay menos es tiempo. Y mientras menos tiempo tengas, más años perderás». «Tengo miedo». «Por supuesto que tienes miedo. Tienes miedo porque has pasado 3 años siendo programada para creer que no puedes vivir sin él.
Pero mira lo que has hecho estos días sin su apoyo. Tu hija está mejor, tú comiste, la casa está limpia. Resulta que puedes. Esa noche, cuando Rosa regresó a su casa, Héctor estaba esperándola. ¿Dónde estabas?, preguntó de nuevo con ese tono controlado. En casa de doña Carmen. Ella es mi vecina, tal vez la conozcas. No me importa quién sea, no quiero que vayas a visitarla. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Eres mi esposa. Tus movimientos son míos. En ese momento Rosa hizo algo que nunca había hecho. Se levantó, fue directamente a donde estaba Héctor y lo miró a los ojos. No, mis movimientos son míos. Mi cuerpo es mío. Mi tiempo es mío. Mi hija es mía. Y mi vida es mía. He pasado 3 años dándote poder sobre mí, pero eso se acabó. Héctor se levantó rápidamente. Su mano se extendió hacia ella, pero Rosa no retrocedió. En cambio, levantó la suya. Si me tocas, voy a la policía. Si me gritas, me voy. Y si me haces una amenaza más, me llevo a Sofía a un lugar donde nunca te encontrarás. Sabía que era una mentira. Sabía que probablemente él la encontraría. Pero Héctor no lo sabía. Lo que Héctor vio fue a una mujer que había decidido dejar de tener miedo. Su mano cayó. Se dio media vuelta y fue a la habitación, de donde no salió en toda la noche. Capítulo 4. El nuevo amanecer. El domingo por la mañana, Rosa se levantó con una claridad que no había sentido en años. Tomó un café, vio a Sofía comiendo pan tostado con mermelada y comprendió que la decisión ya estaba tomada. No había forma de vivir en la ambigüedad. O se quedaba en la jaula, o se iba. Héctor dormía. Rosa empezó a empacar cuidadosamente en una bolsa ropa para ella y Sofía, documentos importantes, fotografías, no mucho, solo lo esencial. Trabajaba en silencio, con movimientos deliberados como quien está realizando una ceremonia. Escribió una nota corta. Nos vamos, no busques. Encontraremos nuestro propio camino. Alrededor de las 9 de la mañana, escuchó a Héctor despertar. Lo escuchó moverse en la habitación, luego en el baño. Finalmente salió a la sala. ¿Qué es esto?, preguntó viendo la bolsa. Nos vamos, respondió Rosa, tomando la mano de Sofía. Héctor intentó bloquear la puerta. No te irás de aquí. Sí, me iré. Y si intentas detenerme, gritaré. Y doña Carmen lo escuchará. Y su hijo lo sabrá. Y probablemente la policía también vendrá. Rosa sabía que era una amenaza vacía. Sabía que la policía raramente ayudaba en estos casos. Pero Héctor no lo sabía. Lo que sabía era que algo había cambiado fundamentalmente. Que ya no estaba tratando con la mujer asustada que había dejado que lo controlara. Se apartó. Rosa salió de la casa con Sofía. Apenas podía creer que estuviera sucediendo. Durante 3 años había imaginado este momento de tantas maneras diferentes, pero en la mayoría de ellas sentía miedo. Ahora, lo que sentía era claridad. Caminó directamente a la casa de doña Carmen y tocó a la puerta. Cuando la anciana abrió, ya sabía lo que había pasado. «Entra», dijo simplemente. La nueva vida pasaron 3 meses. Rosa vivía en la pequeña habitación de doña Carmen, pagando lo que podía de su sueldo. Encontró trabajo en una guardería comunitaria que le permitía mantener a Sofía cerca durante el día. Las noches eran tranquilas, las mañanas ya no estaban llenas de ansiedad. Héctor intentó contactarla varias veces, incluso fue a la guardería buscándola, pero Rosa había aprendido a moverse con cuidado, a tomar rutas diferentes, a vivir de una manera que no dejaba rastros fáciles de seguir. Un día, aproximadamente 4 meses después de que se fuera, vio a Héctor en el mercado. Estaba con otra mujer, probablemente Verónica. Rosa sintió una cierta tristeza al verlo, no porque lo amara, sino porque comprendía que él nunca entendería lo que había perdido. Verónica era una transacción para él, como Rosa lo había sido. Nadie era una persona con él. Eran accesorios de su necesidad de control. Se giró y se fue por otra aisle, sin que la viera. Esa noche, en la pequeña habitación que ahora era suya y de Sofía, Rosa se sentó en la cama mientras su hija dormía. Escuchó los sonidos del barrio,
Vendedores nocturnos, risas de otros apartamentos, el de la Ciudad de México en la noche. No era mucho. Su vida no había cambiado radicalmente en términos materiales. Seguía siendo pobre. Seguía siendo madre soltera. Seguía viviendo en Iztapalapa. Pero algo fundamental había cambio. Ahora, la pobreza era suya. La maternidad era suya. La vida era suya. Doña Carmen apareció en la puerta con 2 tazas de té de manzanilla. «No podía dormir», dijo sentándose al lado de Rosa. «A mi edad, el sueño es un lujo que el cuerpo ya no me da». Yo tampoco, estaba pensando. ¿En qué? En cómo en una sola noche cambió todo. Cuando Héctor me obligó a dormir bajo la lluvia con Sofía. Pensé que era lo peor que podía pasarme. Pero fue el mejor regalo que me dio, porque me mostró exactamente quién era, sin filtros, sin pretensiones. Doña Carmen asintió lentamente. La gente siempre cree que el regalo es en las cosas buenas, pero a veces el regalo es en las cosas malas. Nos muestran el camino hacia afuera. ¿Alguna vez te arrepentiste de haberlo dejado? Nunca. Arrepentirme hubiera significado que prefería regresar a la jaula, y he pasado demasiado tiempo fuera de ella para eso. Permanecieron en silencio por un rato, bebiendo té, escuchando la noche. Sofía murmuró en sueños, algo sobre jugar en un parque. Rosa sonrió. Su hija no recordaría la lluvia fría, la fiebre, la angustia de esos días, pero Rosa la recordaría siempre. La recordaría como el punto de quiebre, el momento en que eligió vivir en lugar de simplemente existir. A veces, en las mañanas temprano, cuando despertaba antes del amanecer, Rosa escuchaba la lluvia en el techo de la casa de doña Carmen, y en lugar de sentir miedo, sentía gratitud. La lluvia le había lavado la culpa. Le había mostrado que el castigo que Héctor creía que le estaba influyendo era en realidad su liberación. Rosa comenzó a tomar clases en la noche para obtener su diploma de secundaria, algo que nunca había completado. Doña Carmen cuidaba a Sofía. Eduardo, el hijo enfermero, le permitía usar su biblioteca. Lentamente, cuidadosamente, Rosa comenzó a construir algo nuevo. No era fácil. Había días en que se preguntaba si había cometido un error. Había noches en que la soledad pesaba más de lo que podía soportar. Pero había algo más fuerte que el miedo, la certeza absoluta de que había hecho la elección correcta. Un año después de irse, Rosa graduó de la educación secundaria. Fue a la ceremonia con Sofía, quien ahora tenía 3 años y medio, y con doña Carmen, quien lloraba más que ella. Eduardo tomó fotografías. Después de la ceremonia, mientras tomaban café en una pequeña cafetería cercana, doña Carmen le preguntó, «¿Y ahora qué?» «Quiero estudiar algo, tal vez enfermería, como Eduardo, algo que me permita ayudar a otras mujeres». «Eso es hermoso, Rosa. Es porque alguien me ayudó. Alguien vio y no apartó la vista». Doña Carmen tomó su mano. «Cuando finalmente me fui de mi marido, me tomó 5 años reconstruir mi vida. 5 años antes de poder dormir sin pesadillas. 10 años antes de poder sonreír sin dolor. Pero esos años fueron míos. Cada uno de ellos fue únicamente mío. Y eso lo hizo todo valioso». Rosa comprendió que la anciana le estaba dando permiso para sanar a su propio ritmo, para no esperar que el pasado desapareciera mágicamente, para permitir que el tiempo hiciera su trabajo, mientras ella simplemente avanzaba, día a día. 2 años después de irse, Rosa se enteró por casualidad que Héctor había perdido su trabajo en el taller, que estaba viviendo con Javier, que probablemente estaba bebiendo más que antes. Sintió una pequeña punzada de lástima, pero nada más. Era la lástima que se tiene por alguien que deliberadamente eligió quedarse en la oscuridad cuando se le mostró la luz. Cuando Sofía cumplió 5 años, Rosa consiguió un apartamento pequeño para ella y su hija. No era mucho más que donde estaba viviendo con doña Carmen, pero era de ellas. Tenía su nombre en el contrato de renta. Tenía una puerta que ella podía cerrar. Esa primera noche, después de que Sofía estuviera dormida, Rosa se sentó en el sofá viejo que había comprado en el mercado de segunda mano. Escuchó la lluvia comenzando a caer afuera.
Era la temporada nuevamente, y escuchó el sonido de lo que finalmente reconoció como paz. No era perfecto, seguía siendo difícil. Trabajaba 2 trabajos mientras estudiaba. Sofía crecía con el sonido de la ciudad, en un apartamento sin muchas cosas materiales. Pero era suyo, era real, era auténtico en una manera que nada en su matrimonio con Héctor había sido. Años después, cuando Sofía era adolescente, le preguntaría sobre su padre. Rosa le respondería honestamente. Su padre era un hombre que fue incapaz de amar porque no sabía cómo amarse a sí mismo. Pero eso no era culpa de Sofía. La culpa de Sofía era simplemente vivir, crecer, convertirse en quien quería ser. Sofía preguntaría entonces, ¿te arrepientes de tenerme? Y Rosa respondería, no, eres lo mejor que salió de eso. Eres la razón por la que encontré el valor. Cuando la lluvia caía en esos años posteriores, Rosa no pensaba en el castigo, pensaba en la purificación, en la noche en que decidió que su vida le pertenecía, en la manera en que el sufrimiento puede convertirse en sabiduría si permitimos que lo haga. Y la lluvia, que una vez fue la herramienta de su humillación, se convirtió simplemente en lluvia, el sonido natural del mundo haciendo su trabajo, limpiando, renovando, preparando todo para crecer nuevamente.